¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nuestro gran encuentro que ya comienza y por supuesto entramos a la cancha con este tema de Palito que nos insufla de un espíritu de entusiasmo y por supuesto para superar adversidades. Y entramos también con esas frases emblemáticas que ahí aparecieron del padre Pepe Di Paola. Donde entra un libro no entra un revólver, no entra la violencia. Donde entra la pelota, el deporte, no entran las adicciones, no entra la droga. Disparadores muy fuertes, por cierto. Este es el espíritu de este gran encuentro que disputamos con jugadores que son muy fuertes, cultura, educación, salud, deporte, entran a ser parte de esta propuesta y enfrente de las situaciones tan difíciles, ¿no?, de estos tiempos complejos que por supuesto nos obligan a entrar siempre con una clara mirada de cómo superar y abordar estas situaciones tan difíciles, con jugadores de valor, de significación. Por eso hoy aquí, en este primer bloque, un jugadorazo. Lo presentamos, aparece ya en pantalla, aparece en la cancha. Enrique Quique Llopis. Digo un gran jugador, jugador, un notable cantautor, una historia enorme. ¿Qué tal? Un gusto grande desde aquí. Bueno, muchas gracias Julio por la invitación y bueno, también feliz de estar acá compartiendo este programa. ¿Cuánta historia? Yo te recuerdo, por ejemplo, de la Forestal. ¿En vos fue el punto que marcó qué cosa en tu trayectoria? Un antes y un después, no solo en mi trayectoria, sino en la de todos los que conformamos el elenco de la Forestal, porque aquel éxito sorpresivo, te diría, porque ninguno de los que conformamos el elenco soñó siquiera con la magnitud de lo que fue la Forestal, ¿cierto? Con aquel enorme logro que significó la Forestal, logro que lo hizo posible la presencia del público, identificado con una propuesta, identificado con un contenido, en un momento en donde, como se suele decir, se alinearon los astros, ¿no? Porque nosotros estrenamos el 12 de enero del año 84, o sea, hacía un mes que había asumido el presidente Alfonsín. Claro. Hacía apenas, iban a cumplirse 2 años de la guerra de las Malvinas, entonces había toda un fervor, una adhesión a determinadas temáticas, que yo creo que eso fue una de las cosas que influyó también en una propuesta que además desde lo estético, desde lo actoral, desde lo cantado, desde la creación tanto de los textos como de la música y de la dirección, estuvo realmente muy logrado, ¿no? ¿Y cómo cuesta encontrarse con nuestra propia historia, nuestra propia identidad? Más aún, uno podría plantear que hay estrategias para aculturizar, perder hilaciones históricas, desmembrar nuestra identidad, ¿no? ¿Cómo cuesta? Y en ese sentido, ¿qué rol valioso que jugó la Forestal esta obra? Jugó un rol muy importante. Muchísima gente se acercó al tema. Al día de hoy, hace una semana, vinieron unos chicos de la Universidad Jaureche, de Florencio Varela, de la carrera de Medio Ambiente, y eligieron como viaje de estudios ir a Villa Guillermina, ir al norte, a conocer la temática de la Forestal. Y le dieron un nuevo enfoque. Nosotros encaramos la obra en aquellos años mucho más desde el punto de vista político, social, lo que fueron los acontecimientos de las grandes huelgas de los años 20, pero ellos le dieron un enfoque mucho más ligado al medio ambiente, a lo que fue el aniquilamiento, digamos, de la cuña boscosa, de una de las mayores reservas del planeta de Quebracho Colorado, y este nuevo enfoque, esta nueva visión de estos jóvenes, a nosotros nos hizo sentir muy bien, cosa que ¿Cierto? Después del encuentro comentamos, porque nos dimos cuenta que, bueno, mira, el poeta Lima Quintana decía, la vida es una antorcha que va de mano en mano, ¿no? Haciendo esa imagen de las Olimpiadas también, ¿no? Es decir, una antorcha que va de mano en mano. Y el hecho de haber hecho esta obra, independientemente de que, por ejemplo, temas como la Forestal o el Grito de Alcorta o grandes acontecimientos de la provincia no figuren en los planes educativos y por eso los chicos desconocen determinados temas,
Bueno, las obras artísticas ayudan a que justamente esos olvidos sean restaurados de alguna manera, y el hecho de que alguien, en este caso unos estudiantes de Florencio Varela, recojan esa antorcha, para nosotros Qué bueno lo que decís, ¿eh? El hecho de la antorcha que se recoge y además esa mirada incorporando el tema ambiental a lo que fue una problemática que también abordó la forestal. Realmente creo que ese es un punto de enorme valor. Ahora, el Quique Llopis formando parte de la Trova Rosarina, a ver, en ese sentido también, contame un poco de eso, ¿qué significó para vos sumarte a esos grandes nombres que Rosario aportó a la música argentina, ese talento que además, no solo en la música, también se vio en otras disciplinas artísticas? Bueno, lo que pasa es que el fenómeno de la Trova Rosarina, encabezado por Juan Carlos Baglietto, ¿no es cierto?, notable intérprete, artista. Yo me formé y tengo una referencia mayor con las generaciones anteriores, con el Rosario más de los 60 y de los 70, digamos, ¿no? Si bien tenemos una poca diferencia de edad, pero mi ligazón estuvo siempre fue mucho más estrecha con el mundo del folclore, con el mundo del tango, con el mundo del varieté, con el mundo de la radio rosarina, digamos, ¿no? La trova significó un hecho muy, pero muy importante en Rosario y en el país, ¿no? Porque, no solo porque llegaron con una suerte de renovación necesaria en aquellos años, sino que además instalaron en el panorama nacional una cantidad de nombres que hoy no solo siguen vigentes, sino que son hoy grandes referentes de la música popular. Estoy hablando de Fito Páez, estoy hablando de Jorge van der Mole, estoy hablando de Adriana Bonicio, estoy hablando de Rubén Goldín, estoy hablando de una artista extraordinaria como Silvina Garré, en fin, fue toda una camada que creo que, como ocurrió con la forestal, en ese momento también se alinearon los astros, y creo que son esos hechos únicos e irrepetibles. Desde Venado Tuerto nosotros decimos que sumamos a esa trova a una figura muy querida, que es Juan Carlos Muñiz. No sé si será parte... Bueno, Juan Carlos... A ver, sí, contame un poquito. Claro. Lo que pasa es que, bueno, Juan Carlos... también Juan Carlos está medio a caballo entre estas dos generaciones, claro, también, cierto, porque él llega a estudiar acá a Rosario justamente en un momento en donde convive en parte su relación con un hombre fundamental también de la trova rosarina, un hombre fundamental que fue Lalo de los Santos. Claro. Lalo de los Santos fue, además de un compañero entrañable, fue un gran artista, un gran compositor, muy amigo de Juan Carlos Muñiz, mucho camino juntos recorrido, y han hecho incluso juntos cosas. Juan Carlos Muñiz participó, tuvo una cercanía así con la trova en algunas actividades. Es cierto. Bueno, estuvo hasta en la revista Humor, porque Juan Carlos hacía en ese sentido, además, secretario de redacción de Casioli. Claro, no, pero además un compositor, un gran compositor. A Juan lo han cantado grandes intérpretes del tango, del folclore. Bueno, pero me decías que en tu casa hay un libro que no se puede tocar, que tu madre... Para mí, no. Mi madre era una gran lectora de biografías, y el día de biografías, tanto artísticas como políticas o de todo tema. Las biografías le encantaban. Yo siempre le acercaba algún regalo relacionado con esos temas. Y un día le regalé el libro de Juan Muñiz, que es El asado, donde Juan, yo creo que logra, que es su obra cumbre. Lamentablemente no está reeditado, pero los que puedan encontrar un libro de Juan Carlos Muñiz relacionado con el asado, que quizás lo puedan encontrar por alguna de las redes, se van a encontrar con una obra divertida y con una obra que logra una descripción de todo el ritual que significa para argentinos, uruguayos, el tema del asado, ¿no? Que recorre desde la elección y la discusión por si la carne comprada en tal o cual lado es mejor que la otra, a ponerle más carbón, le falta fuego,
o yo creo que ya Sí. está, o a mí me gusta de tal manera, o lo hubiera hecho de tal. O sea, recorre todos los personajes que En torno al asado. transitamos el ritual del asado. Es un libro extraordinario. Y mi madre, vos podías pedirle prestado cualquier libro de su biblioteca, menos ese libro. Ese libro jamás lo prestó y yo le dije, mamá, a veces lo necesitaba para algún programa de radio y ella me decía, sacar una fotito, hacer lo que sea, pero no te lo llevas, porque después no me lo devolvés. ¿Qué tal? Ya tenía experiencia porque muchas veces en la Claro. época de los discos, uy mamá, se me terminaron los discos, dame uno de los que te dejé a vos y después nunca se lo repuse en una de esas, pero como ya me tenía Junado. me tenía junado, ¿viste? Claro. Ahora, justamente, habla de tu madre y te pregunto por tu padre, Sí. por tus orígenes. A ver, rosarino. Rosarino, ¿Tu sí. padre qué actividad tenía? ¿Tu madre, en fin? Mi Contame un papá poquito de... mi papá era sodero en mi infancia, repartía con una jardinera, con su caballo, después tuvo un camioncito, era sodero en la zona sur de Rosario y en la parte de Tablada, en el barrio de La Tablada. Después fue repartidor también y su trabajo de sus últimos 30 años de actividad activa laboral fue como taxista en Rosario. Mi viejo cantaba muy bien y jugaba muy bien al fútbol también, pasión que pudo más que el canto, porque lo buscaban incluso de algunas orquestas para cantar, pero él no iba a renunciar a jugar al fútbol un sábado o un domingo por ir a cantar, ¿no? Es decir, la canción para él llegaba a nivel de familiar, a Hincha nivel de... aficionado de Rosario Central. de Rosario Central. Y él no te pudo transmitir ese fervor futbolero. ¿Llegaste a estar en las inferiores de Central, por ejemplo, en tu caso? La de Central Córdoba. Jugué en Central Córdoba. Ah, bien. Sí, sí, sí. ¿De qué Pero jugaba? pero el que la pisaba era él, ¿eh? Ajá. El que la pisaba era él, no yo. Igualmente, ¿qué función te gustaba en la cancha? A mí me gustaba Fulbao número 5, era Ahí lo que está. me gustaba, pero bueno, pero creo que hizo una buena elección al elegir la Exacto. canción. ¿Y cuándo fue selección? A eso iba. ¿En qué momento tú ya dijiste, no, por el lado del fútbol no llego, No, mira, me gusta la música, la siento como pasión, me voy a dedicar? yo empecé a trabajar de muy chico, ¿no? O sea, nací en un hogar en donde, un hogar sencillo, de gente trabajadora, hice la escuela de noche y trabajé desde los 13 años, ya trabajé de cadete, de repartidor, hice de todo acá, alterné siempre con el estudio nocturno. Hice un año la escuela primaria, la escuela secundaria de día y después fui al turno noche. Y bueno, mi último trabajo fue de colectivero acá en Rosario. Yo trabajé en la línea, en la empresa que va a San Lorenzo, que iba a Puerto San Martín, en la posta de Rosario, la empresa 9 de Julio, Sargento Cabral, la posta de Rosario, que iban a Puerto San Martín. Ese fue mi último trabajo, así, digamos, orgánico. Sí, sí, sí. ¿Qué edad Sí, tenías? y yo dejé de trabajar ahí a los 22, 23 ya, cuando me largué al mundo profesional. ¿Por qué me largué al mundo profesional? Porque canté en un festival de canto popular Rosario. Había un gran conjunto de Rosario, se llamó Contracanto, que habían hecho su segunda grabación. Ellos habían grabado ya un par de discos para un sello también de un director, de un músico rosarino, Iván Cosentino. Tenía un disco, una disquera en Buenos Aires, Qualiton, junto con otro rosarino, Juan Carlos Montes. Y se instaló un sello discográfico acá en Rosario que se llamó Eurofón, y Contracanto había grabado en ese sello. En ese festival donde yo canté aquel año, la gente de Eurofón me contactó a través de Contracanto, y entonces ahí tomé la determinación yo, con la posibilidad de grabar mi primer disco, esto fue en el año 75, de grabar mi primer disco, de decir, yo largo todo y me dedico nada más que a cantar. Ya era en mí una vocación muy profunda a cantar. De chico empecé en los programas radiales de chiquito, digamos,
pero era un entusiasmo de niño. Después se fue transformando en vocación, ¿no? Y uno transita, bueno, distintos caminos, que son los caminos formativos, lo que van consolidando eso que, bueno, que cuando se transforma en vocación, es como decía Rubén Darío, quien lleve el fuego en el pecho, que aguante la quemazón. Qué grande. En ese sentido, eso después se tradujo en éxitos memorables, ¿no? Y de esos éxitos, de esos tiempos de festivales, por ejemplo, Sí. hasta Cosquín aparece en el recorrido y tantos otros, ¿hay algún punto de inflexión principalísimo que quieras recordar? ¿O que está... Bueno, el punto de inflexión fue, otro de los puntos de inflexión fue yo gané un festival, el Festival de la Canción en la Unión Soviética en el año 1977, acompañado por la Orquesta de la Radiotelevisión de Moscú, por la Orquesta Sinfónica de la Radiotelevisión de Moscú. Se celebraba el 60 aniversario de la Revolución Rusa y distintos intérpretes del mundo cubrieron lo que iba a ser un festival de la juventud. También hubo festival de cine, festival de la danza. Bueno, en aquel momento, en el 60 aniversario, era época de la Unión Soviética, todavía el poderío de Brezhnev, digamos, y estos festivales, los rusos tiraban la casa por la ventana, digamos, ¿no? Así que pues, yo tuve la posibilidad de participar de ese festival y de ganar aquel primer gran premio. ¿En qué tema, te acordás? Sí, claro. Un tema de Takun Lasarte y Hamle Lima Quintana, que se llama Los Pueblos de Gesto Antiguo, con Canción con Todos, de Armando Tejada Gómez y César Isela, y con una canción rusa, una canción que yo canté en ruso, porque eran 3 jornadas aquel festival, y la primera jornada era un tema relacionado con alguno de los pasajes de la Revolución Rusa, con alguna canción de esa época. Todos los participantes elegimos algún tema en nuestros países de origen, ¿no? Y yo elegí una canción que era una canción, desconocía lo que significaba esa canción para el pueblo ruso, pero estando allá pude comprobar el amor que la gente sentía por esta canción que había sido tan cantada durante la guerra, ¿no? Debe ser, a ver, se me ocurre, dificilísimo cantar en ruso. ¿Cómo lograste mucho entrenamiento, mucha preparación? ¿Cómo hace...? No mucha. Por fonética, en primer lugar, conociendo el significado del contenido, pero no mucho, porque quien tenía que viajar a este festival era Chani Suárez, esta gran cantante, y ella, por distintas cuestiones, no pudo viajar. Entonces, 2 semanas antes, su hermano Julio Lacarra, otro cantorazo y compositor, le dijo, ¿por qué no hablas con Quique? Que creo que él tiene la edad. Yo tenía en ese momento 23 para 24 años y el festival era, creo que hasta los 25, el límite de edad. Justo. Entonces encajé justo en ese momento y bueno, me llamó Chani y me dijo, mira, que está esta posibilidad, yo no voy a viajar, pero el tema es que es dentro de 2 semanas, vos tenés pasaporte, yo tenía pasaporte en ese momento. Así que bueno, así viajé y en esos días tuve que preparar la canción. Me reuní en lo que era la Sociedad Argentina de Relaciones Culturales con la Unión Soviética, que se llamaba SARCU, en Buenos Aires, y me pasaron una cantidad de canciones y yo elegí la que más me gustó, la que pensé que mejor iba a andar para mi voz. Una canción muy bonita, muy bonita. Terminaste logrando una distinción enorme, ¿no? Sí, una distinción enorme. Que por supuesto hace a una gran trayectoria. Yo quisiera hablar de la trayectoria un poco más, pero también del espectáculo que se viene. Así que te propongo que hagamos un encuentro con nuestros anunciantes, que también siempre nos acompañan. Son parte del gran encuentro, son jugadores también de este gran equipo que componemos. Y luego seguimos con más Quique Llopis aquí en Estudios. Tuve suerte de entrar acá. Con un trabajo, todo el mundo quiere venir a trabajar acá. En el pueblo, de 10 personas con las que hables, 9 quieren ingresar acá por lo que se vive a través de los comentarios boca a boca que hay en el pueblo. Todo el mundo ve el logo en la calle y te pregunta, che, ¿cómo es trabajar ahí? Es espectacular. Que todo el mundo sepa que hay algo así en el pueblo y saber que cada persona que quiera trabajar
esté mirando el ICANN es muy bueno. Tenemos una relación muy estrecha con la comunidad, que nos sentimos parte de la comunidad, colaboramos con esa comunidad y esa comunidad nos premia a nosotros también, mandándonos la mejor gente para que nosotros podamos conseguir nuestros objetivos. Ese ida y vuelta tiene que ver con la concepción que también nosotros tenemos y de dónde somos. Para Juárez Selman creo que fue una oportunidad para los barrios que están cerca, porque le dio como un crecimiento industrial, tanto el trabajo como las enseñanzas que nos dieron, y nos siguen dando la oportunidad de tener un trabajo digno. Tenemos un enamoramiento con lo que hacemos, con nuestra planta y con la gente con la que trabajamos, porque sé que hemos vivido una historia juntos y eso hace que nos reconozcamos como parte de un proceso. O sea, haber estado 15 años y haber llegado a lo que llamamos 15 años es un gran mérito. Pero tenemos que pensar en el futuro. Es más importante lo que proyectemos a futuro que lo que ya pasó. Tenemos confianza en que los próximos 15 años van a ser aún mejores, seguro. Universidad del Gran Rosario, más de 20 años formando profesionales en salud y rehabilitación, ciencias sociales y educación, discapacidad e inclusión, deporte y ciencias del ejercicio, diseño, seguridad. Vos también podés ser parte de una gran universidad. Conoce más en ugr.edu.ar. Viví la experiencia UGR. La vida es un desafío y no podemos desertar. Y en el gran encuentro, por supuesto, un diálogo con este notable, destacado cantautor como Quique Llopis nos da pie para transitar aspectos de su trayectoria tan alta, ¿no? Aquí Marcelo Lazuc me apunta, por ejemplo, que supo compartir escenarios con el inolvidable Facundo Cabral y con tantos grandes que has estado, ¿no? Sí, bueno, Facundo fue un amigo entrañable y además, sí, compartimos muchos escenarios con él, pero sí, la vida me dio la carrera, el trabajo, la constancia, digamos, me dio la posibilidad de trabajar junto a grandes personalidades, a grandes creadores, Rafael Alberti, Hamlet Lima Quintana, Armando Tejada Gómez, el poeta paraguayo Elvio Romero, Horacio Guaraní, Teresa Parodi, claro, Rafael Yelpi, Juan Carlos Muñiz, digamos, todos compañeros de creación de alguna manera porque hemos compuesto canciones juntos. Pero a veces también estas cosas significaron en su momento una elección, digamos, ¿no? Porque cuando empecé a trabajar con Lima Quintana, tenía apenas 20 y pico de años, ¿no es cierto? También en aquel momento tenía otras propuestas, ¿no es cierto? Otras posibilidades de recorrer en una de esas otros caminos artísticos, ¿no es cierto?, que te pueden llevar a la elección de una compañía discográfica, a la elección en una de esas de un productor que oriente tu carrera, en una de esas para otro lado. Pero yo tuve la intuición, te diría, hoy lo analizo ya desde el razonamiento, pero en aquel momento yo elegía en una de esas trabajar con Lima Quintana, sabiendo que era un camino en una de esas más limitado desde el punto de vista de la posibilidad de lograr una popularidad, ¿no es cierto? Pero para mí era lo que mi intuición me decía, pero si esto es lo que a vos te gusta, haz esto. Claro. O sea que no te arrepentís. No, al contrario, porque cuando vos ya tenés determinada edad y desplegás tu obra,
sin pretensión de balance, pero cuando la desplegás simplemente y decís, bueno, arranqué desde acá y logré todo esto, es una enorme satisfacción, porque lo demás que también es importante, pero por ejemplo, Lima Quintana decía siempre que un artista, él me decía, me aconsejaba en aquellos años y me decía, mira, claro, yo en aquel momento tenía, estaba en la plenitud de voz, de edad, etcétera, etcétera, entonces, mira, vos vas a tener siempre ofertas, que esto y que el otro, pero en tu caso, me decía él, vos componés muy bien, o sea, la composición te da una posibilidad de obra. Y a veces obra y éxito van de la mano, pero a veces no. Entonces vos vas a tener que elegir, o elegís el éxito o elegís la obra. Elegís el éxito y en una de esas tenés la suerte de colar tu obra, pero no siempre es así, me decía, ¿no? En cambio, si elegís la obra y viene el éxito, ya te va a encontrar de la mano de la obra. Claro. Entonces, claro, yo ahora, por ejemplo, entro en la página del Instituto Cervantes y mi obra está junto con Rafael Alberti en el Instituto Cervantes. Entonces, recuerdo a aquel chico de la foto que está ahí en el fondo, ¿no es cierto?, en el fondo de la foto con mi padre, y digo, bueno, tarea cumplida. No me arrepiento para nada, al contrario. Ahora, agradezco a toda esta gente. No te repetís, y está bárbaro lo que decís, pero te pregunto, del paso por la política, la función pública, fuiste diputado nacional, sí, secretario de Estado, de eso, ¿qué balance haces? Mirá, también hago un balance positivo, aún con los sinsabores que siempre deja la política, porque mi paso por la política tiene que ver también con la convicción, y una elección que hice, nadie me obligó a elegirlo, lo hice porque quería hacerlo y lo hice en el mejor momento de mi carrera. Tampoco estaba en un momento para decir, voy a ir a un puesto político. No, estaba en el mejor momento de mi carrera. Y además, como yo había comenzado mi militancia, bueno, de la mano de mi padre era peronista de la primera hora, pero yo a comienzos de los años 70 conocí al Tigre Caballero, conocí a Héctor Caballero, que para mí fue un referente fundamental de la política. Y yo hice mis pininos políticos, como se dice, de la mano de él. Entre paréntesis, tuve el honor de haber compartido la Cámara de Diputados con el Tigre Caballero y la verdad que hace 2 años de su fallecimiento y uno lo tiene siempre presente porque fue un grande, ¿no? A la política le hacen falta muchos, Héctor Tigre Caballero. Yo coincido totalmente. Uno puede o no coincidir con alguien, pero, qué sé yo, hay figuras de la política, qué sé yo puedo o no coincidir con Caballero, puedo o no coincidir con don Ricardo Molinas, puedo o no coincidir con muchísima gente, pero que son grandes militantes, que fueron grandes personalidades y gente que aportó mucho en la política, eso también está fuera de discusión. Y en aquel momento cuando el Tigre me propuso ser su secretario de Cultura en Rosario, no lo dudé. Es más, yo estaba radicado en Francia en aquel momento. Pegué la vuelta, a los 2 meses fui su secretario de Cultura con él, en un momento también donde él tomó determinaciones acá en Rosario y programas culturales que perduran hasta el día de hoy. Muy bien, este perfil también político que tuviste ocupó un tiempo de tu vida, pero volviste a los escenarios, volviste a la actividad que tiene esa vocación tan fuerte en vos. En la política orgánica estuve 6 años. 6 años, muy bien. Luego entonces hará 15 años aproximadamente o más, lleno de vuelta en lo que es... No, más, porque yo en el año 99 ya dejé toda actividad política y ya volví nuevamente exclusivamente a la actividad artística. Y en esa actividad artística, en estos años, también has generado cosas muy valiosas, muy importantes, y en un rápido y somero pasaje que puedas hacer, ¿qué valorizás sobre todo este último tiempo? La posibilidad de haber escrito 5 libros sobre la vida y obra de los poetas con los que trabajé, Rafael Alberti, Lima Quintana, Elvio Romero, un libro sobre reflexiones sobre política cultural y un libro
una suerte de antología que se llama Retrato de un cantor. Juan Muñiz colaboró justamente en ese libro conmigo, hizo el prólogo además, y bueno, y grabé 11 discos en este tiempo, o sea, tomando desde el 2000 a la actualidad, fueron 11 discos, entre los que rescató todos, por supuesto, ¿no? El disco que hice con Horacio Guaraní, tributo a Horacio Guaraní, en el cual Horacio participa en 4 temas, cantamos juntos Puerto de Santa Cruz, Regalito, Amar Amando y Nada Tengo de Ti. Después hice un disco con la Filarmónica de Praga, con los poemas de Alberti, con la voz de Rafael Alberti. Alberti había fallecido, pero tomamos el disco que habíamos grabado con él en el año 91 y se volvió a rehacer con la Filarmónica de Praga. Después obtuve el premio Gardel en el año 2016 con la obra Cielito del Paraguay, compuesta con el poeta paraguayo Elvio Romero y grabado con el Ensamble Sinfónico de Asunción del Paraguay, un ensamble juvenil extraordinario. Y bueno, y así fueron muchas... Qué satisfacciones. Bueno, entonces ahora se llega a este presente y volvés al viejo. Finalmente recorriste todos estos grandes y sin embargo acá, a ver, uno ve el título, Lo que cantaba mi viejo. O sea, era un disco que, un homenaje a él, pero también es algo que me debía yo. Es algo que me debía, porque siempre me gustó cantar con guitarras. O sea, canté con orquesta, todo muy bien y es todo fenomenal. Pero las guitarras tienen una calidez, y a mí particularmente me gusta mucho, no sé, me hace vibrar de otra manera. Y bueno, a mi papá le gustaba mucho todo esto, por supuesto, y como cantaba muy bien, y siempre a veces me decía, pero tenés que cantar, me acuerdo que él decía la palabra pieza, ¿viste? Tenés que cantar tal pieza, tal, o este tema, o tal pieza, es una pieza bárbara. Y bueno, y cantaba algunas de estas canciones, pero las canciones que conforman este disco que voy a presentar son las canciones que cantaba un pueblo. Cantaron varias generaciones de argentinos. Las canciones, no solo las canciones de Gardel, de Magaldi, de Corsini, sino las canciones de Antonio Tormo, las canciones de Alberto Castillo, las canciones de los cantores de Angeli, en fin, son las canciones que cantó la generación de mi padre y varias generaciones más. Qué bueno. Mi padre en este caso es la excusa que tomo justamente para abarcar a todos esos autores y a esos intérpretes que hoy es tan difícil escuchar en nuestras radios y en nuestra televisión, ¿no? Cierto. Lamentablemente. Esta obra se presenta en Sala Labardén. En la Sala Labardén voy a estar el viernes 7 a las 21 horas. Ahí está apareciendo justamente la mención. Después, el próximo jueves, ya la presento en Buenos Aires, en un lugar que se llama Circe, y después voy a Corrientes, a Paso de los Libres. Bueno, y en la provincia habrá otros lugares que también querrán escuchar. Ojalá. La verdad que siempre Santa Fe tiene en voz a un gran exponente. Y para nosotros ha sido un gusto grande tenerte aquí en estudios, en esta charla. Y por supuesto, Sala Labardén es una convocatoria muy fuerte. Va a ser un gran evento, por cierto, y se irán multiplicando los reconocimientos que te has sabido ganar. Para quienes hacemos el gran encuentro, un gusto grande haberte tenido aquí. Yo te agradezco muchísimo la invitación y bueno, ojalá puedas ser de la partida vos y los televidentes, ¿no? Muy bien, perfecto. Estuvo Enrique Quique Llopis, en sí mismo resume lo mejor de nuestra historia musical santafesina, un cantautor prestigioso y por supuesto en el gran encuentro hay más protagonistas, hay más jugadores y ahora en la cancha nuevamente los